Bueno, acá estamos nuevamente con todos ustedes en este bloque súper importante mensual de Más de Uno Construcciones. Bienvenidos nuevamente, como todos los meses, qué lindo. Bueno, el mes pasado no pudieron estar, ¿no? Así que este mes sí, arrancamos nuevamente con todas las ínfulas, con toda la fuerza, con los arquitectos, acá con Javier y Marian. Y nos trae de visita a Roxana Esteves, que es diseñadora de interiores. Bueno, bienvenida a vos también. Qué placer poder hablar de todo esto en forma conjunta, ¿no? Porque, digo, arquitectura, diseño de interiores, hay mucha complejidad y mucha similitud en ambas, ¿no? Sí, así es. Bueno, gracias por recibirnos. El mes pasado... nos desencontramos accidentalmente. Guápate. Sí. Sí. Fue tremendo. Es así. Quisimos armar este bloque de este mes con Roxy porque empezamos a hacer una colaboración junto con ella en algunos clientes. Ella desarrolla sus servicios como diseñadora de interiores. Ajá. Y empezó a encontrar algunas limitaciones en las cuestiones estructurales de la arquitectura para poder avanzar con ese diseño. Claro. Con las posibilidades de diseño dentro de una vivienda, ¿no? De una casa familiar. Entonces, bueno, nos acercamos y empezamos a hacer algunas cosas juntos. Qué bueno. Y entonces estamos en pleno desarrollo de esa situación. Entonces nos parecía muy bueno compartirlo. Obvio. De hecho, yo soy diseñadora de interiores también y conozco bien el lugar de ella porque yo estudié primero diseños de interiores y después arquitectura. Mirá. Casi por esa misma necesidad de... cuando uno da el paso de cada vez ir más profundo en la remodelación de un espacio, bueno, empiezan a aparecer los elementos estructurales y propios de la arquitectura, a los que si necesitas dar respuesta, bueno, tenés que obvio conocer porque, bueno, la implicancia es mayor, ¿no? Del tocar una pared estructural. Entonces, sí. El trabajo en colaboración es interesante. Porque están muy ligados. Va muy de la mano. Vos sabés que, bueno, yo hice diseño de interiores también y me encantó, pero noté eso, ¿no? Que vamos muy de la mano. Ustedes que avanzaron con ese tema del diseño, va muy de la mano con la arquitectura y lógicamente que, bueno, tu desprendimiento a desarrollarte como arquitecta obviamente era hiper necesario, ¿no? Y bueno, vos ahora incorporándote también encontrás un montón de soluciones. Sí, así es. Sí, es lo que decía Mariana, como que querés abarcar, o sea, hacer lindos cambios y quizás en algunos lindos cambios te dan ganas de tirar paredes o cosas así y bueno, esto no sirve. Claro. No, y porque la vida moderna también te va llevando a esos cambios, te lo va pidiendo. Claro, y aparte sucede algunas veces, o sea, Roxy no es arquitecta no porque no le gustara la arquitectura, no quisiera ser arquitecta, sino que pasa muchas veces que el lugar donde estás no hay carrera de arquitectura. Por ejemplo, la Universidad de Lanús todavía no tiene arquitectura. No. O sea, lo que tiene es diseño de interiores. Sí. Entonces, hasta que no logre esa situación, uno tiene que ir a estudiar a la UBA con todo lo que implica eso, estudiar, moverse, la cantidad de horas para ir a estación universitaria. Entonces, no todo el mundo puede. Claro. Pero bueno, digamos, la dinámica entre nosotros es buena. Como decía Mariana, conocemos de venir, porque aparte nos ha pasado a todos. Cuando sos maestro mayor de obra, después, digamos, la arquitectura te abre otras posibilidades. Como maestro mayor de obra te sentís más limitado. Claro. En la acción. Sí. Porque uno está más centrado en lo técnico, otro tiene una mirada más ligada a... Cambia la escala, empieza a centrarse en el diseño. Entonces, bueno, son como distintos puntos de acción y centros, ¿no? Todo lo que es diseño de interior
está centrado al interior y incluye mucho toda la cuestión emocional y toda la expresividad de un núcleo familiar, de una persona. Empiezan a aparecer otros elementos que por ahí en la arquitectura son otra escala y, no sé, en la construcción en general por ahí no son tan tenidos en cuenta porque son como más generales. Es como que se va personalizando el diseño. Se va haciendo más fino el tema. Claro, sí, más individual, más ligado a la personalidad de quien lo habita. Claro, y nosotros creemos un poco en cierto retorno de la escuela de la arquitectura, de volver hacia los oficios, hacia las profesiones tradicionales. Porque la evolución lo que ha ido dando es cada vez más especialización. Entonces no hay una mirada de conjunto. Claro. Nosotros, digamos, tal vez por cómo nos formaron, por el periodo que nos tocó, es como que estamos en una época del modernismo, o somos producto de la arquitectura del movimiento moderno. Y eso nace en una escuela de diseño en lo que fue la República de Weimar, que era Alemania, digamos, antes de la Segunda Guerra Mundial, que es una escuela que se llama Bauhaus, y ahí unificaban expresiones artísticas, o sea, las artes plásticas formaban parte del desarrollo de los estudiantes. El diseño de interiores comenzó en ese lugar. Mirá vos. Se ha ido dejando un poco de lado, se lo ha considerado carreras, digamos, de menor jerarquía que la carrera de arquitectura, pero nos parece que es tan importante como... Es relevante, claro. Y ahí también lo que sucede es que estas profesiones, no sé qué te pasó estudiando, o en la época de Mariana lo mismo, pero no sé cuántos hombres y mujeres hay estudiando, ¿sí? La mayoría y nosotros eran éramos todas mujeres. Sí. En mi caso había un hombre que no terminó. Ah, ¿sí? Mira. No terminó. Sí. Me apabullaron. No, pero en general no lo eligen porque siempre la mirada social es que es un rubro que corresponde a las mujeres. Sin embargo, existen muchos diseñadores de interiores hombres, pero que en general son casos particulares y depende cuál es el lugar donde pueden desarrollarse. En general, en las clases altas, en la época que yo estudiaba, era donde el diseño de interiores tenía como una salida laboral y las clases medias o bajas no tenían acceso, cosa que hoy se ha expandido de otra manera y todo el mundo puede acceder en distinta escala y con el recurso que tiene. O sea, no hace falta tener mucho dinero para poder armar un ambiente donde uno se sienta identificado y cómodo, porque hay elementos que los tenemos todos, la posibilidad de tener ventanales, de poder hacer circular el aire, que entre bien la luz, elegir colores. O sea, cuando vos elegís una mesa, bueno, es una mesa y esa mesa puede estar ambientada con pequeñas cosas. Entonces, más allá de la cuestión económica, que obviamente influye, pero se pueden generar un montón de posibilidades para habitar. Así es. ¿Y vos cómo son tus experiencias en este desarrollarte en el diseño? Y a mí, hablando, ahora que habló Mariana, me pasaba eso al principio también, como que por ahí me costaba lanzarme, más allá de que cuando yo estudié también sentía que todavía no estaba muy visto el diseño interior. Entonces, bueno, como que al principio me costó y después yo me lancé en la pandemia. Cuando todos quisieron, adentro de sus casas, se empezaron a dar cuenta de que... algo podían hacer. Sí, o necesitaban para trabajar, o convivir con la familia, los chicos que estudiaban, o empezaban a ver que las casas en las que no estaban en todo el día, pues estaban trabajando, les querían cambiar cosas que se daban cuenta que no les gustaba, o simplemente empezar a renovarlas. Y bueno, ahí me lancé. Pero bueno, pasaba este miedo de decir, pero ¿quién me va a contratar? ¿Quién va a querer pagarle a un diseñador de interiores para hacer cambios? Y sí, de a poco te vas dando cuenta que por ahí te llaman porque están trabados, que quieren cambiar algo, y eso, con simplemente no invertir por ahí mucha plata, pero darle vuelta a algunas cuestiones, la circulación. Bueno, yo siempre busco eso, como que con lo que tienen, empezar por eso y no invertir tanta plata, sino con lo que tienen empezar a transformarlo y bueno, de a poquito ir cambiando algunas cositas y demás.
Pero bueno, sí, también pasa un poco por ahí que cuando empezás a lidiar con gente que, no sé, albañiles o eso, por ahí que una mujer le empieza a dar una orden, es todavía difícil. En ese ámbito sí, es como que cuesta un poquito todavía. Sí, las jerarquías, porque digamos, hay una cosa muy cruel que sucede en el mundo del trabajo, que continúan estas asimetrías entre hombres y mujeres que son espantosas, porque digamos, por el hecho de ser mujer no quieren recibir instrucciones o ponen en cuestionamiento los conceptos. En todos, sí, en todos lados, claro, es cierto. Pero aparte, fíjate que en nuestro ámbito ya las propias profesiones se catalogan de otra forma. O sea, si un hombre quiere estudiar diseño de interiores, está jerarquizado en su desarrollo profesional, porque es como que es algo que está reservado para las mujeres porque es de menor jerarquía. Esto parece de arcaico, siglos, sí, arcaico, pero sigue sucediendo tal cual. Y son en parte los mismos dilemas que enfrentaron las estudiantes de esta escuela. De hecho, hay muchos diseños notables que los han registrado, se han registrado en la historia a nombre de hombres, sí. Y en realidad el diseño es de las mujeres que trabajaban para los estudios de estos hombres. Bueno, vos sabés que, perdón, ¿no? Sí. Que interrumpa. Parece que cada vez que viene la columna de arquitectura a mí me caen cosas. ¿Viste? Te estimulamos al pensamiento. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque vos estás mencionando esto ustedes y de repente hoy me cayó, que la estaba buscando y no la encuentro, una nota de la arquitecta que diseñó la parte del interior en el cementerio de la Recoleta. Ajá. Con los jardines, o sea, cómo hizo ese mix de jardines en pasillos, de luz. Ah, esa es la Chacarita. Sí. Ah, no, la Chacarita. Claro, sí, Chacarita. Bueno, perdón. Ítala. No me acuerdo. Ítala Fluvia Villa se llama, sí. Ella. Si te digo, te miento, porque la estaba buscando y no la encuentro ahora. En la Chacarita. Claro, es Ítala Fulvia Villa. A lo mejor puedo errar en el segundo nombre. Tiene esa musicalidad, pero no sé si es preciso. Claro, ella porque es una arquitecta. Sí, perdón. Sí. Que, digamos, estudia en Buenos Aires. Sí. Y luego que se reciben van a hacer un viaje, era tradicional a Europa, ir a Europa, sí, súper, con dos arquitectos notables argentinos que luego van a ser ilustres. Kurchan y Erdoy, que son los que diseñaron la famosa silla BKF. Ah, sí. Que es esa silla que tiene el cañito y el cuero. Dos de esos arquitectos fueron los compañeros de ella y hicieron este viaje iniciático. Ellos dos se quedaron estudiando con Bonet también en España. Mira. Claro, ellos con Bonet y ella trabajando en el estudio de Le Corbusier. Claro, sí, exacto. Entonces, cuando vuelve a Buenos Aires, trabaja en la municipalidad y como es un proyecto que se hace desde la municipalidad, ella no lo firma. Claro. Porque es un proyecto municipal y pasaron años sin que nadie supiese. Ni la reconocieran, no, sí. Y es una obra fabulosa. Impresionante, sí. Porque aparte logró algo fantástico, que es, digamos, el concepto de jardín. O sea, hay todo un ala. Ella lo que decidió fue tomar los nichos, digamos, donde se van a depositar los féretros, y los hundió en la tierra. Entonces generó varios subsuelos con patios internos enterrados. Entonces, en el cementerio uno tiene la visión de parque de jardín de paz, digamos. Claro. Y de alguna manera es como que, por más que sea un nicho, están bajo enterrados, tierra, ¿no? O sea, pensá que logró enterrar los nichos. Sí, impresionante. Y después abajo, digamos, uno ingresa en un mundo y en una atmósfera
que le dio calidez, sí. Y aparte con mucha vegetación, entonces bueno, desde los muertos, digamos, surgen los jardines de la vida. Entonces es una buena metáfora en la arquitectura. La interpretación de ella. Exacto, eso es lo que me llamó la atención, ¿no? La gran interpretación que tuvo de la situación, que por ahí, perdón, ¿no? Pero por ahí un hombre no lo hubiera visto desde ese punto de vista. Pero ella le dio una calidez, le dio vida, que era lo que se contraponía al lugar, a la situación, al estar, ¿no? Porque, bueno, uno tiene que ir a visitar a su ser querido, y entonces es un entorno, ¿no?, que sacando la majestuosidad del lugar, del mausoleo, encontrarse con una situación de plantas, de luz, de iluminación, de aire, eso es lo que cambia la cabeza también, ¿no? Sí, y aparte, digamos, Torno hizo un gran cambio, que es un poco lo que hizo toda la escuela modernista, que es, quitó la monumentalidad de los panteones familiares, o sea, convirtió en monumental el espacio y la circunstancia de relación con los muertos, y no los muertos en sí. Los muertos están, digamos, unificados porque todos somos iguales. Tierra. Claro. No hay esta cosa de, bueno, cada uno con su mausoleo, cada familia con... Claro. Bueno, ahí nos unifica a todos en torno a una monumentalidad que tiene que ver con el hecho de la relación de la vida y la muerte. Y la muerte, exacto. Entonces, bueno, creo que estamos... Luces y sombras, aire. Y como vos decías, creo que hay una dimensión que los hombres no pueden acceder. Y también, una cosa que me parece muy interesante, por lo menos en la experiencia que surge del trabajo en conjunto entre hombres y mujeres, es que también de la interacción de hombres y mujeres sucede algo que no podemos lograr ninguno de los dos. Así como, digamos, en una pareja, la pareja es un tercero que es distinto a los dos individuos que conforman esa pareja y es único. En la interrelación del trabajo entre hombres y mujeres sucede una aproximación a una sensibilidad, a una dimensión emotiva de las cosas y pragmática, que si estamos solos, si trabajan solo mujeres por un lado y solo hombres por el otro, no se puede lograr, porque habitamos dos universos bastante diferentes. Entonces, eso también me parece muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, lo tenemos que hacer en un espacio de igualdad, de condiciones y de equidad, porque si no, es imposible. No quiero entrar en el otro tema. No, me estoy mordiendo, te digo. Pero es que pero es así. Es un tema interesantísimo el que vos decís, porque sí, en igualdad de condiciones, obviamente, cada uno tiene esa sensibilidad diferente por ahí a una situación en común. Eso es una realidad importante. Y de hecho, volviendo al diseño de interiores... Sí. Lo que también sucede es que al momento de entrevistar a las personas para escuchar cuáles son las necesidades, cada uno escucha en función de quién es, no solo de quién es el otro. Entonces, claro. Es interesante también cuando se dan estas entrevistas para ir a ver, porque la gente te llama por alguna cosa, pero en realidad hay que empezar a hacer preguntas e indagar, porque los problemas no son siempre los que la gente enuncia. O sea, claro. A veces, no, porque el baño es oscuro, pero en realidad cuando empezás a hablar y empezás a atraer al resto de los integrantes del núcleo familiar o de quienes habitan el lugar, empiezan a aparecer otras necesidades que están de fondo, donde por ahí hace foco en el baño es oscuro, pero en realidad hay otras incomodidades y entonces empiezan a pensarse la cosa desde otro lado y atender las necesidades de todos es donde empieza el diseño interior, no es simplemente en si me gusta o no un revestimiento, más allá de que eso después
va a impactar. No sé cómo lo vivís vos en las... Sí, es más, yo siempre busco más la comodidad, la accesibilidad y la dinámica, o sea, como que sea práctico y cómodo. Y después, bueno, vemos qué colores, que todo en base a los gustos, pero lo primero que yo siempre tengo en cuenta es eso, la circulación en el espacio, o sea, que sea esto de las necesidades de cada persona. Porque cada vez hay que escucharlos y ir apreciando lo que cada uno, porque a veces ellos mismos ni siquiera saben lo que quieren, pero uno charlando, indagando, y entonces ahí es como que les va prendiendo la lucecita y los vas enfocando dentro de lo que quieren, ¿no? Sí, o mismo a veces me ha pasado que por ahí vas, no sé, yo creo que de hecho arranqué así porque me daba cuenta de cosas que por ahí uno entra en el ambiente y vos decís, ¿por qué está eso ahí? Y por ahí nadie se da cuenta que no sé si es todo horrible. Y por ahí se lo decís, ¿por qué no probás eso ahí? Cuando lo hacen, no sé, en casas de amigos me ha pasado y después te dicen, ay, quedó que sí, es así. Era así, entonces, quedó. Siempre me chocaba con eso. Claro. Algo que a así. medida que pasa el tiempo y uno va teniendo experiencia en los diseños y se va metiendo en distintas circunstancias de personas muy diferentes, te vas dando cuenta cuánto influye. La mayoría de las personas viven en un ritmo donde no se dan cuenta cómo el entorno influye, impacta en el estado de ánimo, en el humor, en el tono con que te comunicas con los otros. Entonces, a veces suena medio mágico decir que una pérdida de agua puede generar discusiones todos los días. Y bueno, el goteo, por ejemplo. Y son cosas que empiezan a alterar el estado de bienestar. Entonces, bueno, desde eso hasta qué cosas me incomodan en el entorno que después se vuelven una molestia para el carácter, digamos. Claro, y que capaz ni se dieron cuenta que esa gotita que perdía los estaba volviendo locos. Sí, ese silencio, esa paz, ¿no? O ese descanso a la noche. Yo, de hecho hice como un curso, una asesoría también de organización de espacios, porque también es lo mismo, el hecho de tener todo, bueno, por ahí yo soy demasiado organizada, pero el acomodo de las cosas cotidianas te ahorra tiempo después en buscar algo que necesitas. Totalmente. Es como que es eso en el vivir cómodamente, digamos. Claro. Lo que decía Mariana de que te estorba o no. Sí, incluso en la productividad. O sea, estas cuestiones como las del orden. Hay gente que dice, no, yo nunca puedo terminar ninguna cosa que me propongo. Y a veces en realidad es porque nada tiene asignado un lugar y entonces todo está ocupando un lugar en la cabeza y no podés dedicar tu energía a lo que sí necesitas ponerte a hacer. Claro. Entonces, bueno, el entender esa lógica y el poder decir, bueno, los platos van acá, las tazas van acá y eso siempre va a ir ahí, no lo tengo que pensar más. Le asigné un lugar. Es como esta es la casita de los vasos, la casita... Sí. Se me cortó la luz y sé que acá tengo los vasos y acá están los platos. E incluso así se le enseña a los niños. Sí, entonces, totalmente. Cuando eso se automatiza, la vida deja de consumir energía en cosas simples y entonces, bueno, uno puede empezar a ir a otro nivel y a medida que vamos avanzando de nivel, bueno, podemos después detenernos a cómo armamos la ambientación del lugar de trabajo de un modo que nos favorezca la tarea que queremos hacer. ¿Qué necesito? ¿Mucha energía? ¿Necesito estar sereno? ¿Qué colores me proveen serenidad? ¿Qué colores me dan mucha energía para estar pum para arriba porque lo requiere la tarea? Y son cosas sutiles, pero que nos atraviesan todos los días. Son necesarias. Ahora, ¿cómo organizás a un desorganizado, no? Pero ¿cuánto cuesta? Pero se puede. Claro, sí, pero justamente Uy, perdón. No. ¡Opa! Aprovecho para hacer una lectura de comentarios. Liliana de Chile dice, muchos saludos, Noemí, equipo de diseño y arquitectura es una carrera difícil, pero es una belleza el que logra plasmar ese arte al diseño y decoración. Ana Rosa dice,
de San Luis. Especial saludo para la señora y celebro el especial reconocimiento de la comunidad que la alberga. Muchas gracias. Se lo hacemos llegar a Mariana Mazzeo. Liliana, yo solo logré hacer algunos cursos de pintura y dibujo al óleo, al carbón, etcétera. Ahora experimento con cerámicas de greda, hago regalos y decoro la casa. Noemí ya conoce algo de lo que he hecho. La cosmética es mi fuerte y me encanta el programa diverso. Claro, ella siempre me dice, ¿cuándo viene la gente de arquitectura? Porque le encanta escuchar todas las opciones y todas las cosas importantes que se comentan acá a través de ir guiando, aunque no parezca así muy que uno lo capte, pero el oyente que está recibiendo lo que nosotros charlamos acá, les tiramos algunos tips y dice, pero mirá vos, entonces es como que resuelven ciertas situaciones que no las tenían pensadas, ¿no? Sí. Hay cosas que no nos damos cuenta, por ejemplo, en el orden funcional, por ejemplo, en una cocina, la secuencia de lavado de alimentos, almacenamiento y producción de la comida. Uh-huh. Eso tiene una secuencia natural, claro, que se da. Cuando esos tres elementos los organizás en el espacio mal, uh-huh, te la pasás yendo a buscar. Gastando energía. Claro, o sea, tenés que ir a buscar para lavar. Después lavás y tenés que ir a ese lugar y después pasarte a cocinar. Y ni te cuento si la heladera te quedó allá. Bueno, es que muchas veces pasa que la gente dice, no, la heladera acá por la bebida. Claro. Y por la bebida es eventual, claro, la cantidad de veces que la tenés que ir a buscar. Sí. Pero la cantidad de alimentos que tenés que refrigerar son mucho más. Entonces, si eso está muy lejos o muy incómodo, hay personas que creen que no saben cocinar y en realidad solo están muy incómodas y no pueden ni empezar. Entonces eso influye mucho en lo cotidiano, porque después te afecta tu alimentación, tu descanso, porque impacta. Y la dimensión del diseño de interiores es total de la vida. Por ejemplo, la Bauhaus diseñó juguetes para niños. Uh-huh. Uno diría, ¿qué tiene que ver eso con la arquitectura? Pero pensemos lo que pasa con los chicos en una casa, en un ámbito, donde juegan, donde comen, cómo lo hacen. Las cosas que están a su accesibles alcance, a su proporción y a su tamaño. O sea, todo lo que es mobiliario de jardín de infantes no existía previamente, claro, en la Bauhaus. Se pensó a partir de ese momento. Entonces todos los conceptos de infancia que hoy se consideran nacen en este área de los utensilios y del alcance en ese momento. Y el problema es que las visiones son siempre complementarias, porque pensemos que en aquellas épocas los hombres participaban muy poco de la crianza de los hijos. Uh-huh. Entonces no tenían la menor idea el problema que tenían para sentarlos a una para eso mesa, estaba la mujer, sí. Exacto. Entonces, ¿quién iba a poder traer la mirada sobre ese punto de interés? Es imposible diseñar para alguien que no tiene la menor idea de lo que criar un hijo. Claro, ni siquiera interés en hacer. No, seguro. Bueno, hoy nos sigue pasando lo mismo en un montón de aspectos, y también con presencias de elementos. Nosotros llevamos muchos años, por ejemplo, insistiendo en introducir bibliotecas en todos los proyectos, en todas las intervenciones. Hay muchas familias que no leen, que no tienen libros, pero nosotros tratamos de introducir un espacio para que eso pueda aparecer, porque si no hay donde ponerlos tampoco vas a... No hay lectores, por favor, que hayan lectores. Exacto. Que es lo más importante. Y hablando de lectores, vamos a ir a un pequeño cortecito. No se muevan, que enseguida volvemos acá con más Culturarte, ¿no? Flash de noticias. Flash de noticias. Nacionales.
El jefe de gobierno porteño Jorge Macri estaba cerca de lograr la aprobación del presupuesto 2026 tras las negociaciones con La Libertad Avanza y otros bloques aliados. La sesión prevista como extensa y con cuarto intermedio que se votó hasta las 20:30 del jueves incluye además el tratamiento del Código Fiscal y la Ley Impositiva y Arancelaria y la creación del Servicio Penitenciario. El acuerdo para asegurar los votos involucra un paquete de medidas económicas y políticas, entre ellas la decisión por la renovación de autoridades y la presidencia de comisiones de la legislatura. El oficialismo obtuvo respaldo de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y Confianza Pública. La bancada de Unión por la Patria, encabezada por Claudia Neira, anticipó su rechazo al proyecto y cuestionó la ausencia de diálogo directo con el oficialismo. Deportes. El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se refirió a la sanción que recibió por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. Se lamentó que porque muchas veces esto de sentar posición trae consecuencia. Mira, nos amenazaron, así que tranquilamente puede suceder eso. No, yo no descarto, por eso creo que tenemos que estar atentos y preparados y bueno, esto es obviamente claramente una señal. En los inicios de su gestión, sí, cuando me convocaron para armar las juveniles, los cuerpos técnicos de las juveniles de la selección, con Hermes Decio a la cabeza, bueno, llegó Pablo Aymar, Placente. Nosotros en ese caso fuimos los primeros en ese armado y después como yo veía cómo eran las relaciones y lo que pasaba, me alejé y dejé que trabajaran ellos para no interferir y tampoco, en definitiva, que traiga algún tipo de consecuencias a los chicos que estaban trabajando. No sé, nunca lo hizo. No sé por qué tendría que hacerlo. Sé que hablaba en definitiva con el vicepresidente, con Ortega. No, mira, yo no sé, en esto no tengo ya lo dije, pero bueno, me parece ningún tipo de aspiración ni tampoco tengo alguna circunstancia que me lleve a creerme que puedo ser presidente o querer ser presidente, porque la realidad que no es algo que aspiro, ¿no? Hasta aquí la información. Esto fue Flash de Noticias en tu radio. En cualquier momento volvemos con más noticias. Flash de Noticias. Breaking. Inicio de espacio publicitario. Primavera 2025. No dejemos que crezca el mosquito del dengue. Tiremos las cosas que no sirvan y estén afuera y junten agua como latas, gomas que no usemos, botellas o tarritos. Demos vueltas, tapemos o guardemos las cosas que usamos como baldes o tanques. No dejemos agua estancada en piletas de natación o lavaderos. Hacele caso a los chicos. Al dengue lo combatimos entre todos. Ezeiza Municipio, Intendencia Granados. La única vacuna contra el dengue es la prevención. Los Portugueses, materiales para la construcción, alquiler de volquetes, acopio de materiales al mejor precio. Además, ferretería, sanitarios, techos, caños y más. Asesoramiento técnico para minoristas y mayoristas. Casa Central, Presidente Néstor Kirchner, 5270 Tristán Suárez. Sucursales, Ruta 205, kilómetro 54500 Alejandro Petión y Ruta 58, kilómetro 14300 San Vicente. www.losportugueses.com. WhatsApp 11 23 82 0000. Los Portugueses, materiales para la construcción. En Tristán Suárez, un nuevo servicio para la comunidad. Farmacia Mendoza. Encontranos en Roque Sáenz Peña, esquina Canale, a 2 cuadras de la Plaza Central. WhatsApp 11 44 77 17 71. Farmacia Mendoza, de Anabela Mendoza. Cuando Edesur te abandona, Mexur se hace presente. Mexur, generadores eléctricos a gas, nafta o gasoil. Amplia variedad de potencias para diferentes usos y aplicaciones. Stock permanente al mejor precio de la zona. Consultas y asesoramientos al 11 62 78 82 62.
En Instagram, encontranos como @Mexur_. 11 62 78 82 62. Mexur. Inauguramos la estación Hospital Ezeiza, ubicada a tan solo 150 metros del Hospital Eurnequian en La Unión. Un hecho histórico, ya que se trata de la primera estación de tren puesta en funcionamiento desde la creación del municipio. En Ezeiza, seguro, vivimos mejor. Springtime, Breakout, fin de espacio publicitario. Primavera 2025. Seguimos en el mismo lugar, pero cada vez que nos escuchás, hacemos algo nuevo. Cambiamos con vos. LRI 351 FM SER. Primavera 2025. Radio en evolución permanente. Si estás en la búsqueda de reformar tu cocina o en una obra de cero, Vitas Amoblamientos es tu mejor opción para diseñar y hacer realidad tus proyectos. Estamos en cada detalle de fabricación con una atención personalizada y exclusiva. Tenemos un equipo de profesionales altamente calificados para el asesoramiento y acompañamiento en obra y atentos a cada necesidad. Contamos con las mejores máquinas del país para llevar adelante una fabricación de excelencia y distinción. Estamos en Avenida Hipólito Yrigoyen, 8378, Lomas de Zamora. O contactanos por WhatsApp al 11 28 63 40 19. Instagram, @Vitas Amoblamientos. Vitas Amoblamientos, siempre con vos. Te esperamos. ¿Estás por instalar tu aire? Luciano Sáez puede resolver todas tus dudas e instalarlo de forma rápida y segura. Su servicio especializado en refrigeración y experiencia en el área garantizan un trabajo impecable con garantía de calidad. Consultas y solicitud de turnos al teléfono 11 59 25 22 94. Instalaciones, mantenimiento, limpieza, reparación y desinstalación. En Zona Sur, Luciano Sáez. Calidad asegurada. 11 59 25 22 94. Bueno, y acá estamos nuevamente con todos ustedes para dar continuidad a este bloque mensual de este grupo de arquitectos tan impresionante y el constructor que no viene, este constructor, Dios mío. Está muy ocupado construyendo. Exactamente. Pasa horas y horas construyendo. Mientras nosotros charlamos y pensamos, construyen. Exacto. Le están haciendo trabajar mucho, me parece, ustedes dos. Bueno, en más de uno construcciones y con la invitada especial Roxana Esteves. Roxana, un oyente manda la imagen que va a pasar ahora Johnny, porque dice, para que lo voy a leer tal cual dice ella, porque en realidad ella lo que pregunta, bueno, Johnny, perdón, se me escapó. No estaba preparado. No, acá dice, les pregunto a la gente de diseño qué tal está pintura en cerámica al agua, qué tal está esa pintura de cerámica al agua. Es nuestro oyente de Chile que hace cerámica y bueno, hace un rato lo compartió eso y quiere saber qué les parece. Está muy bien. Una cosa que sería interesante es que nos cuente, si quiere, cómo lo trabaja en su casa, porque obviamente esto no lleva a horno, lo que
lo que hace. Ay, gracias, Johnny, que lo acercaste. Muy bien. Para que lo podamos apreciar más. Bueno, dale, Lili, mandá un audio explicando cómo es la temática, o sea, cómo vos haces esta vasija y ese plato y esa cerámica, para que ellos puedan ver cuál es la textura y todo eso, sobre todo por los materiales con lo que haces, que obviamente es a mano. Y qué te iba a decir, y entonces ahí también aprendemos un poco. Espero que no sea lo que vas a hablar después, porque si no, querida, me estás adelantando el tema. No, pero yo sé que eso no lo conseguís ahí, porque ella después de ustedes va a venir desde Chile con una charla hablando sobre una ciudad que hay en Chile que se dedica a todo lo que es ancestralmente a la cerámica y a todo lo que es vajillas y demás. Entonces, bueno, eso se lo dejo a ella. Claro. Esto es lo que ella hace porque le encanta toda esta temática. Pero incluso también yo lo que pensaba es el hecho de hacer eso en tu casa también requiere del diseño interior, porque hay que darle un espacio a una técnica que a veces puede ser sucia o necesita determinada luz o determinada temperatura. Entonces todo eso es, bueno, ¿y en qué lugar de la casa? Y si no tengo un lugar especial, ¿qué parte de la casa puede tener un uso flexible para que cuando necesito ponerme a trabajar con la arcilla lo pueda hacer, y en el resto del tiempo ese lugar se pueda reconvertir para otra función que necesito porque no tengo espacio excedente? Y porque tengo todo donde guardarlo. Claro. Bien, y Roxana, contanos un poquitito, a ver vos, tu experiencia. ¿Con qué te encontraste, por ejemplo, como para decir, acá tengo que incorporar algo de lo mío? ¿Cuál es tu impronta mayoritaria como para recuperar valores o como para regenerar energías? Por ejemplo, yo ya sé que ellos están muy abocados a lo que es la literatura, el arte, la cultura, ¿no? Que se abocan mucho a eso, incorporándolo con pequeños detalles. En tu caso, ¿cuál sería, por ejemplo? Yo, bueno, no sé si iba por esos lados la pregunta, pero yo generalmente lo que siempre trato de hacer es como grandes cambios, pero manteniendo lo que uno tiene, o sea, modificándolo, reciclándolo. Bueno, de hecho en mi Instagram tengo un par de videos de yo pintando mis propios muebles de cocina para no cambiarlos. Sí. Bueno, después los terminé cambiando, pero por una cuestión estructural que me obligó a hacerlo. Pero siempre busco en los clientes como, bueno, pero esto mantengámoslo, no hace falta que lo cambies, invertir tanta plata, tanto trabajo. Después está el cliente que por ahí me dice, no, yo quiero cambiar todo porque no lo puedo ver más. Claro. Ahí vamos. Pero generalmente trato de ¿Te inclinás mucho para el reciclado, digamos, para la conservación y preservación de algunos artículos, muebles, cuando veo de que sí, que conviene y que se puede, sí. También me gusta mucho renovar igual, pero bueno, como que siempre me pongo del lado del cliente en no hacerlo gastar de más cuando se puede renovar sin tener que cambiar todo. Claro, porque cuando vamos, por ejemplo, no estructuralmente de un espacio, sino en cuanto a lo que hace a los colores, a las combinaciones de telas, de cortinados y todo eso. Sí, a los mobiliarios. Alfombras, el mobiliario fundamental. Y el funcionamiento, ¿no? Porque a veces es redistribuir lo que está para que se circule mejor y el espacio parece más grande cuando en realidad solo acomodaste mejor y entonces se conectan mejor un lugar con otro, ¿no? Claro. Miren, yo les voy a contar una infidencia. Sí. Mariana tiene una amiga, muy amiga, que también se llama Mariana, que su hermana se fue de viaje, estaba en el exterior. Y entonces la hermana le estaba cuidando el departamento. Ellas se encuentran un día en el centro, y entonces terminan en el departamento de la hermana de la amiga de Mariana. Y entre las dos le modificaron toda la distribución del equipamiento. Quien estaba cuidando el departamento iba a pasar una temporada por X circunstancias. Claro, había pasado a trabajar en el centro, entonces le convenía le cuidaba quedarse. La casa y le convenía cuidarse ahí, pero no se identificaba con el modo en que estaba armado el departamento. Entonces le dije, bueno, juguemos, y total, son muebles.
los muebles, mobiliario es porque se puede mover. Entonces hicimos ese ejercicio, lo dimos vuelta y claro, le mandábamos fotos después para que vea cómo el mismo lugar cambia radicalmente según cómo lo tenés distribuido. Y de hecho lo incorporó a su... Mirá. Después cuando volvió quedó viviendo así de como esa estaba, forma, le gustó. Porque el cambio era radical y eran las mismas cosas puestas. ¡Qué bárbaro! No, sí, a mí me pasa todo el tiempo. Mi pareja, mi marido, ya todo el tiempo me dice, para Roxana, cuando vamos a una casa, tipo, no toques nada. Pero Claro, en casas de amigos me pasa que empiezo y digo, che, ¿y esto? Y lo empiezo a correr. Y le digo, ¿y esto por qué no lo pones acá? Con una amiga no hace mucho también me junté a tomar unos mates y terminé moviéndole todo, Claro. me encantó. Pero bueno, me pasa eso, es como en lo que es el impulso, ¿no? Que ya el ojo entrenado ve el obstáculo. Claro. Entonces, ¿dónde está el problema? genera. Y aparte guarda relación con cosas que están trabadas. Claro. En algún programa hace tiempo hablamos de esta cuestión que nosotros decíamos, cuando nosotros logramos destrabar el funcionamiento de la casa, impactamos sobre la vida de las personas y muchas veces se destraban problemáticas personales o problemáticas de la dinámica de la familia o de la pareja, la convivencia, por el claro, impacto exterior que producimos en el espacio. Totalmente. Además, no sé cuál es la experiencia de todos, ¿no? Porque todos en definitiva habitamos lugares. Hay gente que tiene la tendencia de dejar las cosas siempre en el mismo lugar y todo está estático eternamente y se adaptan a ese entorno. Y hay otras personas que cuando encuentran algo que les molesta van y lo dan vuelta o están incómodas con algo, entonces cambian de lugar las cosas solo para poder pensar diferente. Bueno, es una herramienta que pocas personas usan para destrabar problemas internos. Pero hay gente que sí lo usa naturalmente. Claro. Sí, viste cuando a veces la gente dice, tengo desorden, pero así está mi cabeza, hasta que no enganche mi cabeza no puedo ordenar. Y bueno, y así es como estamos, ¿no? Y a veces empezando por el afuera, se empiezan a ordenar las cosas dentro. Es como cuando las mujeres pasamos una crisis y nos vamos a la peluquería y nos cambiamos el corte de pelo. El look. Bueno, hay un cambio afuera que está hablando de la necesidad de un cambio adentro. A veces es al revés, cambiaste interiormente, entonces se manifiesta afuera. Me pasó hace poco con una amiga que, bueno, se separó todo y me dijo, quiero cambiar las cosas. Y simplemente fue cambiar la mesa donde la tenía por el sillón del lugar y decirle, mira, esa tele que tenés colgada ahí va justo en ese lugar donde tenés toda la instalación, el hueco, o sea, como que está, yo lo reveía, claro, y ella me dijo, tenés razón, o sea, no se daba cuenta de eso, pero bueno, le cambié todo y es el día de hoy que me sigue agradeciendo el cambio, como que eso, se liberó, hizo un cambio de algo sentimental junto con los muebles. Y cambió solo una funda, digamos. Y su duelo fue más leve, porque son situaciones dolosas, ¿no? Sí. Entonces llevan. Tengo un mensajito, ¿no? A ver. Hola, yo compro la cerámica esta. Lo que pasa es que lo que hago yo es decoración. La estoy pintando con pintura acrílica al agua. Entonces mi consulta era qué tal les parece el diseño, o sea, los colores que utilicé. Eso un poco. Disculpa, es que como me parecen que son como gente súper profesional, quería un consejo. Gracias. Muy bien. Ahí está Liliana Chacón desde Chile. Divina. Bien. No. Bueno, ponemos ahí está muy bien. Primero, la elección, hay una cosa que tal vez es de gusto personal, pero los tonos terrosos, yo creo que hemos visto incluso alguna vez algunas imágenes de la casa de ella. Sí. Mandó en mandó. un programa. Entonces, la relación de lo que elige pintar, la elección de tono y la textura con lo que ella tiene en el entorno está muy apropiado. Claro. Y ella hace para regalar a su vez. Claro. Entonces es como que también yo creo que hay una cultura ancestral que la vamos heredando todos y que entonces de repente cuando tenemos que con ese tipo de
de arte, ese tipo de cerámica, que ya lo compra, lo adquiere, pero es como que su diseño ya está determinado más o menos para eso, entonces son los colores que realmente combinan perfectos, así que sí, está aparte muy bueno. hay que nosotros incitamos, como vos decías, bastante a las personas a que metan mano ellos mismos, porque hay una expresividad que si se plasma en un lugar, después va a tener un impacto sobre cómo habitas ese lugar con tu intervención. Claro. Roxy decía antes, por ejemplo, con, no sé, las mesadas. Hay mesadas muy antiguas o que están hechas con cerámicos o revestimientos, claro, que son muy de diseños antiguos que respondían a otra época. Y hoy con técnicas como la que utiliza ella se pueden actualizar. Entonces se le puede dar no solo color, sino textura distinta, y es simplemente una capa de pintura. Sí, porque además ahora vinieron muchas de esas pinturas nuevas que se pueden aplicar a muebles incluso, y que le dan una onda vintage, entonces te cambió totalmente. Y además lo que hay es algo muy, muy valioso, que es el hecho de apropiarse de algo y darle un toque personal. O sea, en los ambientes que vivimos, la gente que no tiene casa propia, por ejemplo, y que tiene que alquilar o que vive en la casa de alguien, todo esto del diseño interior es un modo de que este lugar sea mío, es mío y no de otro. Y es muy atractivo cuando uno llega a un lugar y conociendo a la persona ve en que ese entorno lo refleja. Es muy tuyo, dicen, ¿no? Eso no todo el mundo lo logra fácilmente porque no todos se animan a jugar. Entonces, bueno, esto que pasa con el arte, como nos mostraba en el mensaje Liliana, tiene que ver un poco con eso, con te doy algo mío para vos, pero si es para vos, también cuando lo estoy haciendo y estoy eligiendo todo esto, tiene que ver con vos. Eso. Claro. Bueno, eso hace que sea único y no es para cualquiera. Eso también es un valor que a veces se va perdiendo en la cultura de hoy, donde todo es muy homogéneo, donde nos invaden las redes con que ahora se usa esto y todos quieren, no sé, el mármol símil Carrara. Y entonces todo empieza a ser todo blanco con la veta gris y de repente todo pasa y todos quieren todo y nunca nadie quiere lo que tiene, quiere lo que ve y lo que tiene otro. Bueno, esa dinámica, un poco el diseño interior trata de romperla y de decir, bueno, que el espacio que vas a hacer sea algo que no sea para 5 minutos o porque se usa, sino con qué te sentís cómoda, qué propicia que hagas, no sé, la tarea que tenés que hacer con más comodidad, con más confort, disfrutándola. Entonces, hay que cambiarle la mente a la gente y eso es lo más difícil. Claro, uno tiene esa oportunidad cada vez que alguien hace una consulta. Exacto, que están abiertos, o sea, bueno, estoy consultando, este consultante me está ayudando a que le abra la cabeza de una manera distinta, o por lo menos lo ayudo a que descubra interiormente qué es lo que le pasa y lo que siente. Y empezar a hacerse las preguntas, ¿no? Porque con esto del juego, el lugar que habitamos nos permite hacernos preguntas. Y a veces es más importante la pregunta que la respuesta. Yo puedo armar un lugar muy lindo, pero está estanco y estático. A veces no me armo como en mi propia trampa. Me quedo ahí fosilizado, estructurado y no salgo de ahí. No, porque no se puede tocar, no, porque puse esto que lo veo y es muy lindo, pero si le apoyo algo caliente se derrite. Claro. Entonces deja de cumplir esa función de contener mi vida, ¿no? Claro, sí. También hay algo que nosotros fuimos aprendiendo con los años de profesión, que es difícil de asimilar, pero ¿vieron cuando hablábamos antes de producir los cambios externos para que impacten en el interior? A veces, incluso armar una mala configuración del espacio es totalmente positivo. ¿Ah, sí? Claro, porque mira, tal vez como estaban organizadas las cosas antes de que tuvieras la crisis, no eran tan incómodas como la incomodidad que necesitas producirte para cambiar. A ver si se entiende lo que digo. Claro. O sea, no estoy bien con cómo funcionan las cosas, pero no estoy tan incómodo como para tener que modificarlo. Entonces a veces la gente toma sus muebles o el espacio
y produce una configuración tremenda que no te deja usar el lugar. Pero eso es solo un estadio para ir en busca del cambio. Claro. ¿Sí? Porque hay... El impulso. Claro, hay personas que no reaccionan hasta que no se produce el dolor, hasta que no hay una crisis verdaderamente seria. Entonces, también a veces nos pasa que no todo es ayudarlos a construir la solución. Uh-huh. A veces tenemos que dejar que cometan algún error. La coexistencia de lo acertado y del error en una misma casa, en un mismo espacio, les va a permitir también ir hacia adelante. Porque si algo funciona muy bien y otra cosa está muy incómoda hecha, vas a terminar buscando el estadio de bienestar. Claro. Pero bueno, eso toma algún tiempo, identificar que también es útil hacerlo. Exactamente. Exactamente, y en definitiva en algún momento se hace. Sí. Porque te vas equilibrando, digamos, claro, ¿no? En el entorno. Claro. Y entonces vas logrando lo que querés. O sea, eso. ¿Y vos qué opinás, Roxana? No, sí, en base a lo que acaba de decir Javi. Sí, por ahí esto es porque yo ya estoy medio grande y entonces con algunos procesos me relajé, pero a lo que me refería es a veces los obstáculos que nos ponen cuando queremos hacer tal cosa, sugerimos tal situación y resisten sobre algo. A veces tenemos que terminar cediendo un poco para que vivan la incomodidad. Estratégicamente, tal vez lo que pensamos es, bueno, por ahora no puede hacerlo ahí, pero si lo que yo generé a futuro lo puede cambiar, es simplemente, vos sabés que mover un modular de este lugar a ese otro no va a implicar ningún cambio significativo, bueno, lo dejás con la configuración que tiene hoy, para que incluso la pase un poco mal con eso, y después inevitablemente va a llevar a que se va a dar cuenta solo que lo tiene que cambiar. Perdón, chicos, tengo un mensajito. Dice, les paso uno de los hermosos cambios que generó Roxy en su casa. Te amamos, Roxy, Feli y Rodri. Ahí está, ¿verdad? Así era antes, cuando nos mudamos. Sí. Mira. La pucha, qué cosa hermosa, claro. Bueno, pero antes de esto, igual acá sí lo que podemos ver es que yo pinté la cerámica. Mirá qué bueno. Si ponen la imagen anterior, está en marrón, que eran como se usaba. Claro. Es la misma. Es lo que hablábamos recién. O sea, ese mismo cerámico, en el otro caso, simplemente está pintado encima. No interveniste. Claro, ya está, mucho mejor, mirá. Y es simplemente le dio luz y vida, me encantó. Lo pinté yo. Incluso también, lo que decía, en un estadio intermedio a este proceso, ella mantuvo también la mesada. Claro, sí, es lo que estoy viendo. En un punto con esa pintura. Sí. Entonces cambió todo. Claro. Y los muebles, hay otro video que pinté los muebles previamente a esto, porque esto fue por un cambio que tuvimos que hacer, tuvimos que romper sí o sí los muebles por una estructura, y se cambiaron, pero antes de esto se habían pintado los anteriores. Mirá vos. Claro, también, digamos, ahí fue una de las primeras aproximaciones que tuvimos juntos, porque lo que le pasó a Roxy es que ella hizo una intervención en su casa, hizo estas modificaciones y tuvo un problema estructural en su casa. Claro. Y cuando se encontró con el problema estructural, tuvo que recurrir a arquitecto. Para arreglame la pared, por favor, la columna. Y entonces no había otra manera. Teníamos que poner una serie de columnas y en algún lugar sufrió la cocina. Entonces eso la llevó a tener que hacer cosas en su cocina nueva. Bueno, Liliana está muy atenta y dice, qué moderno, y le dio luz. Sí, realmente. Sí. Incluso en eso también está el valor de que se puede hacer aunque no tengas dinero para hacer grandes intervenciones o para inhabilitar el funcionamiento de una cocina. Simplemente una pintura, que es algo que uno puede programar, la compra y hacerlo uno mismo,
genera una transformación que te permite a vos vivir más cómodamente en ese lugar, porque hoy te identifica esa estética que antes perteneció a otra gente. Entonces, no todo tiene que ser nuevo, ni tiene que ser ya, ni tiene que ser tiro todo y vuelvo a construir. Con muy pocos elementos uno puede armar cambios muy estructurales. Fundamentales, exactamente. Claro, mira, Roxy nos, en un proyecto, en un cliente que ella tiene, nos hizo una consulta sobre si podíamos demoler una pared en una cocina. Y ese diseño pasó por 3 épocas distintas. O sea, la casa de origen tenía servicio doméstico. Entonces, quien cocinaba eran empleados. Después pasó a ser la cocina familiar principal de una época en la que la ama de casa, digamos, cocinaba en ese lugar. Y hoy sigue sucediendo lo mismo, pero claro, cambió el paradigma. Entonces la cocina necesita funcionar totalmente al revés, porque no tiene suficiente luz, porque mira contra una pared, típica casa inglesa. Además que hubo épocas donde la cocina era algo que nadie quería ver. O sea, todo estaba en el fondo. Había un lugar la sala formal, de estar, con la chimenea. Para la vida social sucedía a modo de revista, digamos, y la intimidad de la cocina quedaba relegada y era lo que no se tenía que ver. Y hoy en día vivimos con la cocina como el corazón de la casa. Siempre todos están en torno a la cocina. Entonces, se cocine o no se cocine, porque incluso la gente que compra es el lugar de encuentro. Es el lugar de estar más cómodo. Nosotros muchas veces vemos gente que pide un montón de cosas en la cocina y cuando entrevistamos y preguntas, no cocinan. O sea, piden delivery. Hecho, claro, a lo sumo calientan cosas. Y vos decís, ¿para qué quiere semejante cocina? Tantas cosas, tanta cantidad de hornallas, tantas, claro. Bueno, chicos, les agradezco muchísimo. Hemos pasado una tarde divina con esta columna fantástica. A vos, Roxy, también, un gusto conocerte. Hermoso lo que haces, así Gracias. Que uno siempre va aprendiendo a medida que va caminando y estás de la mano de 2 ejemplos impresionantes con toda la experiencia que tienen y además hay algo, son generosos y eso es importante, ¿viste? Porque pueden saber mucho, pero si te escatiman información es como que no sirve. Así que ellos son todo lo contrario. Agradecidísima con ustedes, con la columna. Gracias. Y hasta un nuevo encuentro en diciembre, que todavía tengo que dar fecha que me olvidé. Y si no en diciembre será en enero, pero exactamente. No hay problema. Lo que pasa es que estoy con el tema del vivero y entonces ya me fui por la estratosfera. Está muy bien. Bueno, chicos, gracias. Muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, gente, nos vamos a un pequeño cortecito y seguimos acá con Culturarte. Estuvimos con Más de Uno Construcciones, pasándolo genial, con Roxana Esteves también como invitada especial. Y bueno, nada, este bloque es hermosísimo. Vamos a un corte, por favor.